Mm, ok. Hare Krishna. Saludos. Bienvenidos nuevamente a la lectura del Bhagavatam. Hoy estamos en jueves 16 de diciembre. Ahora sí, en la segunda mitad del mes. Y vamos a leer hoy el verso 51. Ujú. Que también hoy comienza una nueva subsección, un nuevo bloque temático en el discurso de Narada Muni. Es él quien continúa hablando y va a hablar desde este 51 hasta el 59. Y el capítulo va a terminar con el narrador nuevamente tomando la palabra y describiendo cómo Narada Muni habló y se fue. Habló para los Pándavas y se fue. Pero entonces Narada Muni habla hasta el 59. Y en este verso 51 encontramos, como dije, un nuevo bloque temático. Él comenzó hablando, ustedes recuerdan, de las características del Señor Supremo, como todos estamos controlados por el Señor Supremo. Ayer describió cómo Krishna apareció en el planeta para cumplir una misión, ya esa misión terminó, solo él está esperando un par de cosas y luego va a partir. Y luego en estos 3 versos que vienen, el de hoy y los 2 siguientes, Narada Muni va a dar información acerca de Dhritarashtra, habiendo hablado de que todos pertenecemos al control supremo, de que el Señor Supremo controla todo. Ahora sí, en estos versos, él va a dar una información detallada de qué es lo que va a pasar con el tío Dhritarashtra, que en realidad es eso lo que aflige el corazón de Yudhishthira. Así que pienso que podemos leer los 3 versos hoy y comentar algo del significado de este verso 51. Vamos a ver. Hay también como novedad, hay aquí en el templo más construcciones y los constructores hoy trajeron una máquina gigante. Bueno, no es tan grande, pero es una excavadora y hace mucho más ruido que el de costumbre. Así que vamos a tener compañía hoy de los constructores del lado de fuera. Espero que solamente sea el ruido y no nada más. Vamos a ver, compartimos esta pantalla. Ujú. Ok. Vamos a poner un poco más grande. Y yo me voy a poner aquí abajo. Ujú. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso dice así. Dhritarashtra Sahavratram Gandharya cha Swabharyaja Dakshinena Himavatam Rishinam Ashramam Gataha. Algunas palabras conocidas aquí, como Dhritarashtra, que es la primera palabra haciendo referencia al tío Dhritarashtra, obviamente. En la segunda línea encontramos a Gandhari o Gandharya, haciendo referencia a Gandhari, su esposa. Y al final encontramos Rishinam Ashramam Gata, hace referencia al lugar donde ellos se encuentran. Vamos a ver la traducción. Traducción del verso. Oh rey, dijo Narada Muni, tu tío Dhritarashtra, su hermano Vidura y su esposa Gandhari se han ido al lado sur de los montes Himalaya, donde están los refugios, los ashramas de los grandes sabios. Claro, aquí solamente se traduce como refugios, donde están los refugios de los grandes sabios. Cuando nosotros retrocedemos un poco y vamos arriba al sánscrito, vemos que aparece esta palabra, Rishinam, que hace referencia a los rishis, a los sabios, y aparte, Ashramam,
Y cuando, si ustedes, quienes están familiarizados con el lenguaje tanto del Bhakti, como, tanto de los textos mismos, estos textos clásicos como la Gita y el Bhagavatam, forman parte de esa literatura clásica, la cual hoy nosotros estudiamos. Y aparte, si están familiarizados con el lenguaje del movimiento Hare Krishna hoy por hoy, sabemos que asrama, esa palabra tiene un par de usos. Y uno de ellos es, se hace uso para referirse a un lugar en donde alguien vive. El lugar, ¿cómo se llama? Estructural, la estructura donde una persona vive, la casa podríamos decir. Por lo tanto, alguien dice, ya terminé de hacer las compras en la calle, estoy yendo para el asrama. O fui a la India y me quedé en el asrama de tal persona, de tal sabio. Ese asrama hace referencia al lugar donde alguien vive. Y no solamente es la estructura de la casa, sino que ese lugar está implícito el hecho de que la persona en ese lugar o los que moran en ese asrama, su principal prioridad es el cultivo espiritual. Y es eso lo que lo convierte en un asrama. La ashrama de... Luego, eso por un lado, y por otro lado tenemos el uso de asrama como la situación social de cada persona. Por ejemplo, alguien vive en el templo como un monje y las palabras técnicas que se utilizarían sería brahmachari asrama. O sea, el asrama, la situación social de esta persona es brahmachari, o sea, es un estudiante célibe. Brahmachari asrama. O si no encontramos sannyasi asrama. Sannyasi asrama es la situación social de esta persona, indica que es un renunciante de por vida, un sannyasi. O grihasta asrama, la situación social de llevar una vida de casado. Y en todos los casos, cuando se habla de asrama, también se entiende que aquella persona en esa situación social, su cultivo espiritual es lo principal. Así que está tanto la parte física, la parte estructural en donde la persona vive y la situación social en la cual se encuentra. Para ambos casos se usa asrama. Al menos, como digo, en el lenguaje y en el argot del movimiento Hare Krishna. En este caso, voy a volver al texto. En este caso aparece Rishinam Ashramam, o sea, el asrama donde viven los rishis. Gata, ya están llegando. Vamos a ver palabra por palabra. Porque aquí, habiendo hablado lo que dijimos de asrama, Prabhupada lo traduce de manera eh, interesante, como ocurre, y es, al menos en mi caso, para el uso práctico que tiene para mí esta sección de los versos de cada shloka, esta sección en donde Prabhupada traduce palabra por palabra del sánscrito, él lo hizo al inglés, pero también nosotros lo recibimos al español. Para mí tiene un uso muy práctico y es ese, que la forma en la que Prabhupada traduce, las diferentes formas que Prabhupada usa para una misma palabra, amplían el significado y la comprensión de esa misma palabra. O sea, en este caso, podemos ver que no solamente el asrama es el lugar donde se vive y la situación social, sino que al mismo tiempo es un refugio para la persona. Al mismo tiempo, ese lugar en donde vive se puede refugiar ahí la persona. Y al mismo tiempo, esa situación social en la que vive también le representa un refugio a la persona. Y sabemos que un refugio es un lugar en donde yo puedo estar seguro. Es una, es la principal característica del refugio. De hecho, si estoy en un lugar que se considera refugio, pero no me siento seguro, entonces es como que no esté en un refugio, porque la, la, mm, la consecuencia natural y implícita, lo implícito del refugio es que brinda seguridad. Así que un asrama, ya sea una persona que vive como un monje renunciante, como un estudiante,
como un soltero pero fuera del templo, como una persona casada en su casa, en cualquier situación, yo puedo generar un ambiente en el lugar donde vivo, de tal manera que ese lugar en donde vivo tenga como prioridad el cultivo espiritual y que mi situación social, ya sea de casado, de estudiante, estudiante que vive fuera o dentro del templo, que mi situación social esté siempre, mm, que la rúbrica sea siempre de mi situación social, el progreso espiritual, el autoconocimiento y la autorrealización. Y en ese caso, estaré siempre, vamos a volver al texto, logro generar una atmósfera de asrama, tanto en mi casa como para mi estilo de vida, entonces viviré protegido, viviré refugiado, eh, estaré viviendo en un asrama. Ah. Bueno, volviendo con Dhritarashtra, Narada Muni dice que tu tío Dhritarashtra y su hermano y su esposa se han ido al lado sur de los montes Himalaya, donde están los refugios de los grandes sabios. Aquí también geográficamente recordamos que, creo que puedo hacer ese ejercicio, vamos a ver, vamos a buscar un mapa de India, porque el lugar desde donde ellos están hablando es Hastinapura, y Hastinapura es lo que, según Prabhupada, de acuerdo con él, Hastinapura es donde se encuentra hoy por hoy Nueva Delhi. Y vamos aquí, sí. Mm. Si yo lo hago más grande, ustedes lo ven más grande, sí. Entonces, vamos a ver dónde tenemos a Delhi. Aquí está. Tenemos aquí a Delhi, que es, o Nueva Delhi, y más arriba, vamos a ver, más arriba, aquí aparece Nepal, voy a hacerlo más grande. Ajá. Y hacia aquí encontramos los montes Himalayas. Toda esta, en realidad la India va limitando con los montes Himalayas. Y aquí a la parte superior derecha tenemos a China. Y ahí en la frontera de ambos están los montes Himalayas. Por lo tanto, desde Nueva Delhi para los Himalayas, a pesar de que en textos anteriores se dijo que ellos, Dhritarashtra, a ver, Vidura le propone a Dhritarashtra al inicio de este capítulo que él se dirija hacia el norte, que parta para el norte. En este texto encontramos a Narada Muni diciendo que ellos van a llegar a la parte sur de los Himalayas. Entonces podría haber ahí una falta de congruencia en el texto. Pero lo cierto es que ellos, al dirigirse hacia el norte, desde Nueva Delhi partieron hacia el norte, pero en realidad llegaron a la parte sur de los Himalayas por todo este lado de aquí, que hoy por hoy sigue siendo un lugar muy habitado por muchos rishis y trascendentalistas y personas que siguen interesadas en el cultivo espiritual. Mm. Bueno, seguimos. Ah, al lado sur de los montes Himalaya. Okay. Voy a leer el significado, que es, como ustedes pueden ver, 4 líneas, 5. El significado es el siguiente. Para tranquilizar al abatido Maharaj Yudhishthira, Narada habló primero que todo desde el punto de vista filosófico y luego comenzó a describir los futuros movimientos del tío de aquel, o sea, el tío de Yudhishthira, lo cual podía ver en virtud de sus poderes de clarividencia. Él comenzó pues la descripción de la siguiente manera. Eh, es resaltante, ¿no? Eh, el- la afirmación de Prabhupada acerca de Narada Muni y sus poderes de clarividencia. Mm. Un lector, mm, ¿cómo puedo qué palabra podemos usar aquí? Un lector em,
no serio y no riguroso, con falta de rigurosidad, que se acerca a este tipo de afirmaciones de Prabhupada, puede, con razón, su inteligencia y sí, principalmente su inteligencia, pueden servirle de obstáculo para adentrarse y penetrar en la trascendencia que hay en las páginas del Bhagavatam. Porque Prabhupada está hablando aquí de clarividencia, de un personaje en ese texto que es el Bhagavatam, en ese mismo texto que es de los, son textos clásicos de esa cultura antigua, milenaria de la India, textos que no se describen a sí mismos como textos de la India, porque estos eventos se llevaron a cabo y ocurrieron en un momento en el que la India no se llamaba como tal. En realidad nosotros lo llamamos la India el- el- por diferentes razones históricas y políticas, pero en realidad mismo de- para la concepción indiana propia, ellos no viven en la India, ellos viven en Bharata. Es el nombre que ellos le dan a su país, Bharata. O Bharat, si en la última A o con la última A, Bharata. Claro, nosotros fuera de la India y el mundo externo los conoce a ellos como los indianos o los hindúes, aunque hay un asunto conceptual. Un hindú sería alguien que profesa el hinduismo como religión y un indiano sería una persona que nació en la India. Y no todos los indianos son hindúes. Un detalle. Entonces, el, el estudiante o lector que se acerca a esos textos clásicos trascendentales, al leer esto que acaba de decir Prabhupada, de que este personaje, que es Narada Muni, en virtud de sus poderes de clarividencia, y claro, más adelante Prabhupada va a decir que no es la única afirmación en todo el texto de esta categoría, Prabhupada hablando de cosas extraordinarias y fantásticas y fuera de lo común. Como decía hace un momento, con razón la persona podría concluir que estos textos son mitología, es mitológico, y que esto es algo, uno más, un libro más de lo mismo, más cosas mitológicas, más cosas que la ciencia no puede comprobar y cosas por el estilo. Y como digo, con razón, porque hoy por hoy la actualidad, la realidad que vivimos, todos sabemos que los tiempos cambian, las culturas cambian, la cultura, la forma de percibir la vida y el mundo cambian de un hemisferio al otro, de occidente a oriente, cambian mismo siendo contemporáneos. ¿Qué decir? Con la influencia del tiempo y pasan las generaciones, el- la, la cosmovisión cambia. Y estamos hablando de una India que ya es Oriente, ya hoy por hoy India y Occidente son distintos, si bien es verdad cada vez más Oriente se va occidentalizando más, se va civilizando más, entre comillas. Al mismo tiempo hay una diferencia incluso hoy por hoy, cultural y cosmológica, la cosmovisión que ambos territorios del planeta tienen distinta. ¿Qué decir entonces? Estamos leyendo un texto de Oriente escrito hace 5.000 años atrás. Así que de entrada es responsabilidad del lector tener en cuenta eso. Si realmente está interesado en absorber y penetrar aquella trascendencia y magia que hay de fondo, que no es para nada ni una sugestión, no es para nada mm, un cuento inventado por alguien muy creativo, sino en realidad el Bhagavatam, como lo dijimos hace algunos días, tiene y hace uno de sus recursos es que usa un lenguaje performativo, al mismo tiempo que va describiendo la realidad trascendental. Si el lector está dispuesto a ello, ese lenguaje puede, em, ese mismo libro, a través del lenguaje performativo, puede transportarlo a la persona o transportar la realidad espiritual hacia los ojos de la persona o viceversa, o transportar a la persona hacia una experiencia espiritual. Y, y hay ocurre ese fenómeno, ya sea que el fenómeno
de, de palpar la realidad espiritual por parte del alumno, ya sea que ocurra en el mismo momento de la lectura del Bhagavatam, o ya sea que ocurra después de mucho tiempo de estar estudiando y entregándose a la práctica y sumisamente eh, em, em, entregándose a la práctica devocional del canto del mantra, de ofrecer los alimentos, de comer los alimentos ofrecidos, de servicio devocional al maestro espiritual y todo lo demás. Ya sea que eso ocurra en un momento o que ocurra más adelante con el paso del tiempo. Lo cierto es que ocurre para quien está buscándolo, ¿no? Para quien es escéptico, el, el texto se mantiene distante. Tanto así, y no solamente se mantiene distante, sino por ser herencia y por ser extraído y, ¿cómo es esta palabra? Enviado, exportado desde el mundo espiritual al mundo material. El Srimad Bhagavatam, de acuerdo con el mismo Bhagavatam, tiene una conciencia, ¿no? Por ser una encarnación de Krishna. Por lo tanto, de acuerdo al deseo de qué es lo que la persona está buscando, y tanto en el Bhagavatam como en Krishna también, lo que la persona está buscando lo va a encontrar, ¿no? Y si una persona está buscando justificar y está buscando razones por las cuales menospreciar el mismo libro del Bhagavatam, va a encontrar esas razones. Y una de ellas la tenemos aquí. Prabhupada hablando de un personaje que tenía el poder de la clarividencia. Claro que ese, el asunto de la clarividencia, tal vez hoy por hoy, el momento en el que nos encontramos, no sea algo tan descabellado. Aún hay información dispersa en diferentes mm, mm, sociedades del asunto de la clarividencia. Y de momento aún no se ve como algo eh, distante de nosotros. Hay otras afirmaciones que el Bhagavatam hace que sí, a la generalidad de las personas que caminan por este pobre planeta le parecerían mitología, como un ser que brota de una columna de un palacio y que tiene la mitad para arriba es un león y la mitad para abajo es un ser humano, o como otra persona que en un momento se quedó sosteniendo la respiración durante meses enteros y llegó al punto que solamente respiraba cada 6 meses un poquito de aire y esa respiración hizo que todo el universo se asfixiara. Y esas afirmaciones sí pueden parecer descabelladas para cualquier lector, un lector incluso con suficiente apertura mental. Aún así, para una persona con mente abierta y dispuesta a absorber, esas afirmaciones pueden llegar a ser fantásticas, de fantasía, ¿no? Como Prabhupada lo dice en el primer texto de la Bhagavad Gita, en su primer significado del primer texto de la Gita, Prabhupada presenta, abre la cortina y abre la puerta de la casa del Bhakti y dice, bienvenidos, en el primer texto, les presento, él le comienza diciendo, esta es la muy leída ciencia teísta. La muy leída ciencia teísta, la Bhagavad Gita, él dice, en este libro trascendental uno encontrará toda la información que no se, encontrar información que no se puede encontrar en otros textos, él dice. Por lo tanto, él dice, este libro debe ser leído con alguien que sea devoto de Krishna, él agrega. Y eso lo dice desde la primera página, como digo, de la Gita, que es el ABC de la comprensión espiritual. Se supone que aquellos estudiantes del Bhagavatam leyeron la Gita, leyeron con atención el texto 1 y guardaron en su cabeza, en su memoria y su corazón lo importante que es estudiar esos textos con alguien que no solamente conozca por erudición el asunto, sino alguien que lo viva, alguien que viva aquella práctica y alguien quien haya palpado esa realidad que describen los libros, alguien que haya sufrido, sin que sufrido sea peyorativo, alguien que haya sufrido en su propia vida, experimentado en su propia vida el lenguaje performativo del Bhagavatam, a lo cual Krishna llama eso Tattva Darshinaham,
o Tattvadarshi, o sea, Krishna lo llama a esas personas los videntes de la verdad. Han visto con sus propios ojos, han palpado realmente esa realidad que describen los libros. No están sugestionados, no son personas eh, mediocres que se dejaron engañar por un movimiento que fue fundado por ahí, personas sin criterio que no pensaban y que las terminaron engañando, sino al contrario, cuando uno habla con esos acharyas, cuando uno se posa frente a ellos, puede darse cuenta de que la personalidad de ellos, su inteligencia, su integridad y su capacidad es muy, muy diferente y más allá de la media, más allá del, del, del hombre común, digamos, de las masas. Y esos son los acharyas, los tattvadarshis, personas que han visto y palpado la verdad, y es con ellos con quienes se aconseja estudiar la Gita. Y el Bhagavatam igual. En nuestro caso vamos leyendo cada verso, amparándonos y apoyándonos, refugiándonos, como decía el verso en sánscrito de Asrama, refugiándonos en los significados de Prabhupada y tratando de, después de leer el significado, tratando de analizar y comentar y estudiar algo basado en ese significado y basado en los demás significados de otros libros que previamente hemos leído. Y ese es el mecanismo, esa es la dinámica mediante la cual la persona puede palpar también de una manera gradual y de acuerdo con su propio, con su propio merecimiento, podemos decir, con el mérito de sus esfuerzos, esa persona gradualmente también irá palpando, irá saboreando y también irá viendo y experimentando la realidad espiritual. Y una vez experimentados esos, no solamente habiendo recibido información trascendental, sino habiendo experimentado gradualmente cada vez niveles más profundos y más profundos y más profundos de la realidad espiritual, podemos comprender que no es una gran cosa el asunto de la clarividencia. En realidad esas son cosas, son habilidades materiales, si bien es verdad bastante fantásticas para nuestros días que hoy corren, pero son habilidades materiales, como, y eso Prabhupada lo describe en varias ocasiones, la habilidad de flotar y todas estas cosas están descritas en los Vedas. Muchos yogis se dedican a ello o dedican sus vidas a ellos. La habilidad de vivir en los Himalayas, por ejemplo, con un taparrabo solamente y soportando el frío como si fuera nada. La habilidad de Prabhupada hablaba de ello, si ustedes lo recuerdan, cuando en algún momento habló de Sai Baba, que él podía hacer eso, podía eh, de su propia mano, enfrente de todos y a la vista de todos, hacer verter y emanar agua de su propia mano, la cierra y la abre nuevamente y tenía cosas de oro en su mano, como cierto tipo de magia. Y ese tipo de cosas a un Vaishnava, debido a que el Vaishnava, él o ella, van experimentando, teniendo experiencia en niveles más profundos de la realidad espiritual, ellos comprenden que esas habilidades, como aparecer o desaparecer y otras más, o la clarividencia que aquí se menciona, no son, ok, son poco comunes hoy por hoy, pero no son muy sorprendentes, ¿no? Porque lo que está aconteciendo ahí es que la habilidad de una persona para moldear los asuntos materiales, moldear la materia, en fin de cuentas. Y gracias a que esa persona, el Vaishnava, la Vaishnavi, tiene comprensión y vivencia de, como digo, niveles más profundos espirituales, va pudiendo ver con mayor claridad que aquellas cosas que a la gente en general les impactan, aquellas cosas que la gente en general les atrae, les seduce, no son grandes cosas, como en caso, como decimos, de la magia o la clarividencia o las grandes otras habilidades que hoy por hoy alguien podría, y las personas en general se admiran por ello. Y no deja de ser admirable, en un sentido es fuera de lo común. Sin embargo, las cosas espirituales, los milagros, vamos a decirlo así, espirituales, están mucho más allá que un exhibicionismo barato, ¿no? Y es así que Prabhupada en su obra, él en- no hizo ningún milagro así que fuera una exhibición, un show, ¿no? Y hubo milagros, vaya que los hubo,
pero de otro tipo. Y la calidad espiritual es, es más difícil de percibir, pero aquellos que tienen una limpieza en su comprensión, en sus ojos, pueden darse cuenta de esos milagros espirituales, esa fantasía espiritual que es real, aparentemente es eh, mitología, pero esa realidad espiritual está allí, mientras que la fantasía y el, ¿cómo podemos decir? El, los eventos mágicos a nivel material siguen siendo eso, siguen siendo eventos mágicos, eventos fuera de lo común y sorprendentes como la clarividencia, pero aún así la clarividencia no llega a ser espiritual todavía. Muy bien, vamos a detenernos aquí, estimados y queridos amigos Vaishnavas. Saludos Braulio, Raúl Braulio. Saludos, dice, reverencias, mucho ánimo. Saludos también, Braulio Monroy en Pachuca, eso es en México. Y saludos Sol, que también aquí comentó algo en el chat. Y saludos a todos los demás. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.